Carlos Cordero. Economista Cordero, quisiéramos hablar sobre las cifras del gobierno. Al inicio de año, el presidente de la República se ha encargado de dar una serie de cifras que hablan de mejoras en el empleo, de una mayor seguridad en el país reflejada en el riesgo país, así como de cifras importantes en lo que son depósitos bancarios y las reservas de Ecuador. Quisiéramos su análisis, percepción y observaciones sobre las cifras del gobierno. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a veces preocupa cuando en general, no solamente los gobiernos, pueden ser gobiernos centrales, autónomos, descentralizados, utilizan un determinado conjunto de cifras económicas para promocionar su gestión. Digo preocupa porque en la mayoría de las ocasiones algunas de las cifras están presentadas sin el contexto correspondiente, están presentadas únicamente aquellas que considera han sido positivas en comparación con eventos anteriores y por lo tanto en general la presentación de cifras para demostrar que la gestión está buena pierde su eficacia porque se vuelve totalmente relativa. Esto lo digo como un concepto general. Igual pasa en la ciudad de Cuenca cuando el alcalde frecuentemente presenta las cifras de turismo, que habría que contextualizarlas y explicarlas adecuadamente. En el caso concreto de las presentaciones, de las últimas presentaciones que ha hecho el presidente, concretamente en el caso de la pobreza, por ejemplo, ahí hay que tener claro de dónde salen esas cifras y realmente qué representan para decir que si el Ecuador ha mejorado o no ha mejorado en este rubro. Estas cifras salen de lo que se conoce con el nombre de una encuesta de empleo e ingreso que desde hace unos 3 años se hace mensualmente. Y el mismo hecho de que nazcan de una encuesta ya marca una relatividad, porque lo que está haciendo es reflejando lo que ocurre con aquellas personas a quienes se les preguntó, digamos así, en este caso, sobre su nivel de ingresos o sobre su nivel de empleo. No necesariamente esa encuesta es lo que ocurre en todo el país. Tiene, igual que lo que pasa en las encuestas electorales, por ejemplo, su correspondiente margen de error porque no responde a un censo. En el caso concreto de los resultados de la última encuesta del mes de diciembre, en donde se muestra que hay aparentemente una mejora en los niveles de empleo, una disminución en los niveles de subempleo y una mejora importante aparentemente en la reducción de la pobreza, igual habría que profundizar un poquito más y leer lo que dice el mismo INEC sobre esto. En el caso del empleo concretamente, el INEC dice, si bien existe una mejora, esa mejora no es estadísticamente significativa. ¿Qué significa eso? Significa que ese cambio entre el nivel de empleo positivo entre el diciembre del 24 y el diciembre del 25 está dentro del margen de error. Por lo tanto, no se puede asegurar categóricamente que el nivel de empleo ha mejorado en el país. En el mejor de los casos, leyendo, insisto, lo que dice el mismo INEC, tendríamos que decir que el nivel de empleo, el nivel de subempleo, se ha mantenido en el país. No ha habido una mejora importante en ese sentido. En el caso de la pobreza, ahí en cambio, revisando las cifras y la lectura que hace el INEG a sus propias cifras, ahí considera que si bien se puede decir que ha habido una mejora, una mejora no significativa, pero ha habido una mejora en el ingreso promedio de los ecuatorianos durante el año 25, hay una que rebasa el límite de la discrepancia estadística. Sin embargo, el indicador de pobreza cae dentro de los niveles de que no existe una diferencia estadísticamente significativa. En otras palabras, el indicador de pobreza, que aparentemente es el mejor de los últimos años, no se diferencia estadísticamente del nivel de pobreza que tuvimos el año 2024. Entonces, la relatividad de las cifras hay que profundizarlas un poco y aparentemente lo que es más es mejor y lo que es menos es también mejor, dependiendo del indicador, pero hay que tener el contexto de lo que es de eso lo que está ocurriendo. Ahora, economista,
Economista, muy buenos días. Quizás en este análisis que usted ha podido compartir con nosotros, ¿cuáles son las expectativas en el marco de las políticas económicas y de desarrollo del presidente Noboa para este 2026? Bueno, y por eso decía yo que a veces la presentación de cifras así sin ningún contexto puede Ujú. confundir y realmente confunde, no es que sea un reflejo exacto de la realidad. Es que la situación económica del país, o sea, en el año 2025, es cierto, hemos tenido un crecimiento importante, pero un crecimiento que ha sido justamente efecto de ese rebote, de ese desgaste que hubo en el 24 a raíz de la crisis eléctrica. Este crecimiento de rebote tiene como consecuencia que ese crecimiento no va acompañado de un crecimiento o de una disminución importante del desempleo, sino si las cifras de empleo se mantienen más o menos iguales a las de 2024, quiere decir que el crecimiento fue simplemente estadístico, que se recuperó la producción que había antes sin que se genere nuevos espacios de producción que generen nuevos empleos. Entonces, la situación económica no es que esté mejorando. Y el otro tema es de que, por ejemplo, en el caso del ingreso, si bien ha mejorado el ingreso por este rebote que tuvo la economía, tampoco se puede decir que ese crecimiento en el ingreso esté garantizado en los próximos años. Entonces, las mismas estadísticas, de los mismos pronósticos que hacen algunos organismos internacionales y el propio Banco Central, señalan que el próximo año, es el año que estamos ya viviendo, el 2026, el crecimiento no superará el 1.5, el 1.8%, versus el 3.5 más o menos que hemos tenido en este 2024. Entonces, las expectativas para el próximo año no son del todo positivas. Y eso nos lleva a pensar que estos indicadores aparentemente buenos con los que terminamos el 2025 no se van a reproducir en el año 2026. ¿Cómo entender esta especie de engaño que se hace el propio fisco o el Estado, tomando en consideración que INEC, por supuesto, es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo? Esto se daba con muchísima frecuencia en el correísmo, en donde se mostraban espejismos en diferentes cifras, pero el tema continúa. Y es evidente el problema del empleo, por ejemplo. Es un clarísimo ejemplo. Ecuador exhibe normalmente cifras de desocupación que están en el orden de un 4% envidiable, incluso para los productos, para los países, más desarrollados. Pero la realidad sabemos que es otra. En cuanto a empleo adecuado o pleno, el INEC señala que hay un 37,1% a nivel nacional, que ha subido del 33% del año 2024. Esto es aproximadamente un 4% de mejora. En cuanto al subempleo, cifra que se conoce en el país, que todos los economistas lo corroboran, que bordea al 60, incluso al 65%, es reportado por el INEC como 17,4% a nivel nacional. ¿Cómo se entiende esas diferencias abismales? Sí, bueno, en primer lugar, no creo yo que estemos en una manipulación de cifras respecto a la realidad del empleo. Lo que pasa es que hay una presentación, si cabe el término, interesada de los resultados están ahí. Por eso decía yo, si se revisa con detenimiento ya el informe completo de la encuesta nacional de empleo e ingreso del INEC, el INEC reconoce que las cifras han mejorado, pero que no son estadísticamente significativas. ¿Qué significa eso? Que al responder a una muestra, eso no significa que efectivamente hemos mejorado y tampoco que esa mejora se va a garantizar en el tiempo. Entonces, lo que hace el político, pues como todos sabemos, vivimos en un estado de propaganda permanentemente, lo que hace es tomar las cifras que considera son positivas para presentarles como logros de su gestión. No nos olvidemos que hace algunos meses el gobierno actual presentaba como logro de su gestión haber recuperado el nivel de embalses de Mazar, por ejemplo, porque sabíamos que teníamos un proceso de lluvia, de bastante carga de agua, y eso le ponía como mérito del gobierno. Entonces, es ese estado de propaganda lo que hace el manejo de las cifras. Pero no significa que hay un mal manejo de las cifras o una distorsión
en las estadísticas, sino es la forma de presentarlo. Ahora, la comparación de las cifras que usted hace, efectivamente nos da la pauta para poder saber que, o sea, las estadísticas del empleo son bastante complejas, tienen una serie de indicadores, una serie de conceptos, y se presentan a veces de manera separada. Y en muchos casos, dependiendo de la metodología utilizada, son cifras que no pueden ser comparadas con el periodos anteriores que utilizaban otra metodología, o a veces con estadísticas de otros países que tienen otra metodología. Por eso es que lo importante es considerar las cifras que se presentan y compararlas con las nuestras, con igual metodología, y sobre todo ver cuál es su evolución, no simplemente dos valores aislados. Entonces, en ese sentido, insisto, llama a engaño, o llama a desconocimiento, o llama a tener una mala percepción de cómo se presentan las cifras, y por eso es que hay que profundizarlas un poco más en el contexto en el cual fueron recogidas. Vayamos a otras cifras, que además son cifras que reciben mucha atención desde el exterior, bancos de inversión, la economía mundial en general, en los rankings que se presenta. El riesgo país, en donde indudablemente ha habido importantes progresos del gobierno. En sus publicaciones, Daniel Noboa ha dado a conocer la cifra más baja desde que él inició con el gobierno, de 412 puntos el riesgo país, cifra que ha venido permanentemente en caída. Y hay otras cifras que no se reflejan precisamente de datos del INEX, sino de otras fuentes, probablemente que actúan con mayor objetividad. El tema de reservas internacionales, por ejemplo, que en la actualidad bordea los 10,000 millones de dólares, o los depósitos bancarios, que habrían subido de 41,000 a 59,000 millones de dólares. Bueno, varias cosas. Primero, el tema riesgo país, como hemos señalado varias veces, el indicador de riesgo país es un indicador calculado, determinado por principalmente los bancos de inversión de Nueva York, y que lo que hacen es medir la capacidad o la creencia, digamos así, de la capacidad de pago para las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano. En definitiva, qué tan certero es de que el Ecuador pague o no pague su deuda externa, los bonos que tiene colocados. Entonces, el comportamiento que ha tenido el gobierno frente, y las declaraciones y las acciones que ha tenido el gobierno frente al cumplimiento del pago de la deuda externa, indudablemente hacen que los inversionistas en papeles del Ecuador tengan confianza en que esos papeles sí van a ser pagados. O, mejor que eso, la confianza en que esos papeles van a ser pagados ha mejorado. Pero el indicador todavía sigue siendo alto. O sea, hay una reducción importante porque, obviamente, frente a esa crisis política, a esas etapas de incertidumbre que teníamos al final del gobierno de Lasso, antes de la elección ya definitiva de Daniel Noboa, antes de la consulta popular, esa incertidumbre como que se ha ido perdiendo, y hay cierta confianza en que sí se va a pagar la deuda, que es, insisto, lo que mide el riesgo país. Pero si es que comparamos ese riesgo país con el riesgo país de los países vecinos, ese riesgo país en el Ecuador todavía sigue, ese riesgo país comparado con los vecinos sigue siendo alto. Es decir, a la interna hay una reducción importante, indudablemente, pero tenemos todavía un nivel de riesgo país elevado como para poder colocar bonos en el exterior. O sea, esos 400, casi 500 puntos que tendría, significaría que el Ecuador debería colocar bonos con un margen de alrededor de 5 puntos por encima de la tasa básica no riesgo, que te rata alrededor del 3 o 4%. Entonces, sigue siendo un riesgo país alto. Eso en cuanto al riesgo país. En cuanto a las reservas internacionales, igual las reservas internacionales, hemos dicho varias veces, ya no son nada que se asemeje al ahorro del país. Las reservas internacionales son los depósitos que en el Banco Central tienen instituciones públicas y sobre todo el sistema financiero vía encaje o vía recursos para los pagos interbancarios. Entonces, el que las reservas aumenten es el reflejo de que los depósitos en el sector privado, en el sistema financiero, han aumentado. No es ningún mérito del gobierno tener reservas altas, no es que el gobierno esté ahorrando,
Por el contrario, si revisamos las cifras fiscales, que no son presentadas obviamente en estos indicadores que muestra el gobierno, vemos que el déficit fiscal está aumentando todos los años. Entonces, las reservas internacionales, si bien es una cifra que se vende o que se muestra en el concepto anterior de la Reserva Monetaria Internacional como positiva, en la práctica, con la dolarización, las reservas internacionales no responden a un mérito de gestión de política económica, sino a un comportamiento de la economía. Además, las cifras de diciembre de la Reserva Internacional están elevadas, digamos así, porque no nos olvidemos que prácticamente a fines de diciembre el Ecuador recibió un desembolso importante de los organismos internacionales que obviamente no fue gastado en ese año, porque ya el año se terminó y esas cifras o esos valores quedaron depositados en el Banco Central y se reflejan en esa reserva internacional. Es decir, que con seguridad son durante el mes de enero caerán. Solamente momentáneas. Exactamente. Si revisamos después las cifras en el mes de enero, febrero, cuando el gobierno utilice esos recursos, las reservas bajarán. Entonces, lo que quiero decir es que las reservas no es un indicador ya importante para el Ecuador desde que tenemos la dolarización. Y por último, la pregunta suya sobre los depósitos bancarios, indudablemente eso refleja el importante crecimiento o la actividad económica que se dio durante el año 2025 y que hemos dicho responde básicamente a ese efecto rebote. Lo importante sería garantizar que el comportamiento del 2025, de estos depósitos, de estos créditos, sean sostenibles en el tiempo. Y aparentemente para el 2026, como digo, no son las cifras como las del 2025, sino que hay un deterioro de casi a la mitad, o sea, de un crecimiento de 3,5, vamos a decaer a un crecimiento de 1,5, 1,8. Ahora, economista, en términos de la inversión extranjera, que también ha sido la más baja, si no me equivoco, de los últimos 15 años, en este contexto, ¿cuáles son las expectativas para este 2026? Cuando se va a abrir además el catastro minero y otros planteamientos que se están haciendo desde el gobierno ecuatoriano. El nivel de inversión extranjera realmente es un nivel diferente que muestra la confianza que tienen los inversionistas, en este caso productivos, en el país. Uh-huh. O sea, estamos viendo, el riesgo país ha bajado, ha mejorado indudablemente, pero ese riesgo país, insisto, que mide el tema del pago de la deuda, no se refleja en la inversión extranjera. El año 2024 la inversión extranjera prácticamente no ha existido en el país, alguna reinversión sí, y las expectativas que se creen de una inversión importante, de una inversión extranjera importante en el 2026, tampoco son halagüeñas. O sea, si bien se puede abrir el catastro minero, se puede invitar a inversiones en el país, de hecho hay inversiones que llegan, pero en montos que nada tienen que ver con lo que teníamos antes o con lo que tienen los países vecinos. Entonces, otra percepción u otro indicador de que la economía ecuatoriana no está tan bien como se dice, es que la inversión extranjera tampoco despunta en el país. Culminemos, economista Cordero, con esos contrastes entre las cifras oficiales de pobreza y la realidad fiscal del país. Lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una de las realidades más alarmantes. Un presupuesto de 11,000 millones de dólares para este año, con un déficit que se estima en unos 1.600 millones de dólares. Y esto ya previendo una desinversión que hará, una desinversión muy importante, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y también estas estadísticas de la pobreza que usted ya se ha referido, del orden del 21,4%, pero que contrastan con el empleo adecuado en el país, con cifras que, reitero, están en el orden del subempleo o el desempleo de aproximadamente 60%. El tema del seguro social, que es una muerte anunciada, si cabe el término, prácticamente todos los años los ingresos que recibe el seguro social, sobre todo en el fondo de pensiones, los ingresos que recibe por los aportes de los afiliados, digamos así, ya son insuficientes para pagar las pensiones. Por lo tanto, cada año hay que echar mano de esos fondos previsionales que se van agotando y, de acuerdo con las estimaciones, no va a quedar más de 5 años, si es que no se hace algo, para que se agoten esos fondos previsionales. Ahí también estaría
una preocupación. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar el tema de la seguridad social? Que es una tarea pendiente que tarde o temprano, si es que las cosas siguen así, va a pasar la cuenta a todos los ecuatorianos. Y lo que usted dice al final es cierto, o sea, no se nota en el día a día que la situación de empleo y la situación de ingreso haya mejorado sustancialmente en los niveles de ecuatorianos. La cantidad de empleo, la cantidad de personas desempleadas es permanente, hay muchos jóvenes que no consiguen trabajo y por lo tanto no se puede decir que estamos mejorando los niveles de empleo. Eso no está ocurriendo y como les decía al comienzo, en el tema de la pobreza, las cifras son bastante relativas y es bastante, digamos así, fruto de una encuesta y no de un reflejo de la realidad. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar las cifras, como se dice, con pinzas, analizarlas del contexto y darles la importancia que realmente tienen. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bien. Anunciamos a nuestros oyentes que aproximadamente a las 8 horas con 20 minutos